Bienvenidos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández y esto es La Opinión Hoy. El día de ayer, martes 10 de enero, se llevó a cabo la Cumbre de los Líderes de América del Norte, donde los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá reforzaron su compromiso con la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, buscando alternativas legales como opciones en Internet para inmigrantes. Para ampliar un poco más esta información, contamos con la presencia de Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Jesús, te saludo con el gusto de siempre. Hola Enrique, gracias por la invitación. Jesús, de manera muy general, ¿cuáles fueron los temas que se abordaron ayer durante la cumbre? Pues bueno, sí es una buena pregunta que te pueda resumir de manera muy general, porque evidentemente la agenda estuvo muy apretada, pero uno de los aspectos importantes a destacar es que los líderes de los tres países de América del Norte no llegan, digamos, para nuevos acuerdos como tal, porque todo esto se establece con reuniones previas. O sea, tuvimos el diálogo económico de alto nivel, el diálogo de seguridad de alto nivel y cada una de las departamentos o secretarías, en el caso de México, tienen negociaciones independientes. Entonces, lo que sirve la cumbre es justamente como para delinear, digamos, ya como algunos acuerdos finales que ya fueron negociados, ya como establecer como, digamos, la letra fina, por así decirlo. Hay 6 aspectos que me parece importante destacar y que se estableció, digamos, en esta discusión. Uno de ellos, como bien lo mencionas, es el tema migratorio. Me parece que es uno de los más importantes, sobre todo la reunión bilateral que tuvo el presidente Joe Biden con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y donde el tema de migración estuvo, digamos, como destacado en ese asunto y muy relacionado con temas de inversión, con economía y también con el trabajo en contra del crimen organizado, de las organizaciones criminales que están inmiscuidas también en el contrabando de personas. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, están tratando de ver cómo esta nueva política de tratar de reducir la inmigración irregular desde Sudamérica y de Centroamérica y parte del Caribe hacia los Estados Unidos a través de México, con inversiones y desarrollos económicos. Y me gustaría destacar también que, bueno, Estados Unidos tuvo también su bilateral con el primer ministro Justin Trudeau y enfocado muchísimo, ahí sí vemos una diferencia de agendas. Si bien también hay asuntos migratorios, el caso de Estados Unidos y Canadá se enfocó mucho porque ellos forman parte de la OTAN, forman parte del G7 y entonces su agenda está muy enfocada a estos acuerdos internacionales y cómo van a continuar el impulso y el apoyo, por ejemplo, a Ucrania, que es algo en lo que México no está inmiscuido, y en la agenda bilateral pues Justin Trudeau y el presidente Biden lo abordaron. Oye, y al margen de estos acuerdos y de estos temas, ¿cómo se percibió la relación personal entre los mandatarios? Muy cercana, de hecho, es muy interesante porque yo he estado siguiendo la reacción de la oposición en México, que bueno, está muy en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero podríamos decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden viven una especie de bromance, ¿no? Esta expresión de bromance muy en Estados Unidos, que es el brothers y romance, ¿no? Esta, digamos, combinación de palabras que tiene que ver cómo estos son muy amigos, pues, ¿no? Por así decirlo. Es una relación bastante cordial y los vimos, es una relación realmente cercana en el sentido de que hay una apertura al diálogo y eso es benéfico para México principalmente. Este año vamos a tener un cambio, digamos, en ese sentido para México, porque los republicanos ya controlan la Cámara de Representantes y tienen cierta injerencia en las relaciones exteriores, pueden influir todavía muchísimo más. Entonces, esta relación que sí se vio muy cercana, que pudimos encontrar ahora en la cumbre, pues podría cambiar. Evidentemente, bueno, Justin Trudeau es una persona, digamos, que lo vemos en todos los encuentros, en todas las cumbres internacionales, siempre es una persona como muy, muy cercana con todos los líderes, entonces en esta ocasión pues tampoco fue muy distinto. Andrés Manuel López Obrador se vio bastante, digamos, cercano a ellos, muy en confianza, hablando en español porque primero él no habla inglés y en segundo también, eso también habla mucho del respeto a la lengua del español, lo cual evidentemente es importante. Evidentemente la oposición en México no lo ve positivo,
Pero, pues bueno, los traductores hacen su trabajo y eso pasa en cualquier cumbre. Entonces, yo creo que en ese sentido es positivo para México principalmente porque, bueno, tenemos que reconocer que de las tres naciones, México tendría como una mayor desventaja en cuanto al desarrollo económico o la influencia que tiene a nivel internacional, a diferencia de las dos potencias que significan Estados Unidos principalmente y Canadá. Canadá incluso reconoce a Estados Unidos como una gran potencia y señala, bueno, México y Canadá tenemos a una potencia como Estados Unidos en medio de nosotros, ¿no? Y lo reconoce de esa forma. Y creo que los líderes de algún modo establecieron, digamos, la agenda que importa en este momento. Me parece, por ejemplo, también a destacar muy importante que el presidente Joe Biden ha mantenido, digamos, extiende la agenda que ha impulsado aquí en Estados Unidos sobre las inversiones en medio ambiente con la llamada Ley CHIPS y de ciencias y también la ley de reducción de la inflación que incluye algunos beneficios fiscales para poder hacer inversiones importantes y que van a beneficiar también a México en la parte norte, sobre todo. Se van a crear, por ejemplo, mesas de trabajo para las inversiones, para chips, para el desarrollo de empresas que puedan trabajar con esto y también asegurar y mejorar las cadenas de suministro, que ha sido un problema serio. Digamos que eso sería como lo más importante y eso establece justamente la cercanía pues, de los tres países. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Y a partir de los acuerdos que se comprometieron, ¿qué sensaciones te deja el evento en general? ¿Consideras que fue fructífero? Sí, me parece que es bastante interesante. Hay que darle seguimiento porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador y a Joe Biden les quedan 2 años para darle seguimiento a los proyectos que están implementando. Ahora bien, una ventaja, por lo menos en el caso de Estados Unidos, es que ese tipo de proyectos no se suspenden de manera inmediata porque son inversiones multianuales y a Estados Unidos le costaría como... No es tan común que interrumpa ciertos proyectos de inversiones o de acuerdos que tiene con otros países, ¿no? A menos que Donald Trump llegue, como lo hizo, y bueno, como por ejemplo vimos que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y después tuvo que regresar, etcétera. Pero me gustaría destacar 6 aspectos que son importantes. Por ejemplo, una de las cosas, se habló mucho de la competitividad y como señalé, bueno, estas inversiones sobre todo para asegurar la cadena de suministros y también aumentar la producción de semiconductores o chips, que son muy importantes para diversos productos electrodomésticos, autos, etcétera, etcétera. Entonces, también Estados Unidos y Canadá y México están trabajando mucho para mejorar, digamos, la seguridad en la región y Estados Unidos sí está muy interesado en el trabajo contra el tráfico de armas, por ejemplo, es parte de la agenda, lo cual me parece sustancial. México también está muy abierto al trabajo en medio ambiente. Ha sido muy criticado el programa ambiental del presidente mexicano, sin embargo está muy empatado ya con los intereses que tiene Estados Unidos y recordemos que en Egipto, en un acuerdo que hubo, México hizo varios compromisos y los está refrendando de algún modo. Entonces eso me parece sustancial. En temas migratorios, pues ya mencionamos una parte de ello, pero también se va a buscar hacer mayores inversiones en la región, sobre todo en Centro y Sudamérica. Me parece interesante destacar que va a haber esta implementación en línea en el marco de la Declaración de Los Ángeles para los inmigrantes que puedan tener ciertos beneficios y que puedan buscarlos para su viaje hacia los Estados Unidos si es que logran pasar todos los filtros que se estarían pidiendo. También se está trabajando mucho para evitar el tráfico de personas, que esto ya es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, y un reforzamiento me parece muy importante porque un resurgimiento de la pandemia de COVID-19 y las 3 naciones lo están considerando como sustancial. Bueno, no quiero irme tampoco sin destacar la importancia que los 3 países, y eso es importante para México también, el trabajo que están haciendo para combatir la discriminación y de los grupos minoritarios. Hubo en paralelo una conferencia sobre empoderamiento de las mujeres y el trabajo en las industrias. Eso es muy importante, pero también hubo un acuerdo para buscar la equidad tanto de las mujeres como de la comunidad LGBTQI+. Entonces, yo creo que, digamos, el encuentro fue como en temas globales, muy integral.
Pues bastante completo tu reporte y sí, esperemos que esta cumbre en verdad haya propiciado un acercamiento real y que resulte en un verdadero beneficio para la agenda trilateral de nuestras naciones. Jesús, te agradezco mucho tus comentarios. Gracias, Enrique, un gusto. Fue la voz de Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Muchas gracias por acompañarnos en La Opinión hoy. Recuerden por favor regalarnos un like y suscribirse en su plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Enrique Hernández y les deseo que tengan un estupendo día. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.